Estimados, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión he sido contratada como una de las conferencistas internacionales de la Universidad Benito Juárez. Esta es la conferencia que yo he dado y quiero también compartirlas con ustedes en este canal. Bueno, el tema de hoy es los subsistemas de talento humano en la actualidad. Mi nombre es Cristina Nieto, ustedes ya me conocen porque están en mi canal y como les decía, la Universidad Benito Juárez es la encargada de organizar estas conferencias. Bueno, dentro del tema principal se encuentran los recursos humanos como parte de las ciencias administrativas, la evolución desde el recurso humano al talento humano y finalmente al capital humano, los subsistemas de talento humano participativos, planificación, clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección, evaluación de personal, formación, capacitación e inducción. Finalmente les he puesto una partecita de lo que es el cambio organizacional. Ahí les voy a explicar qué son los agentes de cambio y lo que tenemos nosotros que contrarrestar, que es la resistencia al cambio. Bueno, comencemos. Los recursos humanos como parte de las ciencias administrativas. Desde que nacen las ciencias administrativas ya se va tratando un poco acerca del tema de recursos humanos o de talento humano. Por eso la evolución va del recurso humano al talento humano y bueno, ahora incluso ya llega hasta el capital humano, ¿no es cierto? Las primeras teorías que nos decían, la teoría de la administración científica nos hablaba ya del desempeño laboral, del proceso administrativo, pero no como lo conocemos ahora, sino que era un proceso administrativo un poco más rudimentario. La teoría clásica ya nos habla de una estructura organizacional, lo que quiere decir que ya se jerarquiza a las personas, ¿no es cierto? Ya tenemos un escalafón bien definido de lo que son los jefes, de lo que son las personas que van ejecutando los procesos o los llamados también obreros en las industrias, ¿no es cierto? La teoría de la burocracia nos habla de la reglamentación, ya de lo que es las leyes, la normativa, de las competencias profesionales. Aquí empezamos a ver el tema de las competencias, lo que ahora también se puede conocer como habilidades o destrezas. Las teorías más contemporáneas, como la teoría de las relaciones humanas, ya abarcan temas como liderazgo, comunicación, motivación. Como vamos viendo, ya va evolucionando la parte de talento humano, ¿no es cierto? La teoría del comportamiento nos habla de equipos y grupos de trabajo, del comportamiento organizacional, el de las personas, dentro de una organización. La teoría contingente, en cambio, nos dice que nada es absoluto, que nosotros tenemos que evolucionar conforme evoluciona el medio. Quiere decir que si nos quedamos estáticos, lamentablemente la empresa va a declinar. Pero si nosotros avanzamos conforme el medio o el entorno avanza, obviamente nosotros vamos a seguir siendo parte del mercado. La empresa va a seguir a flote. Aquí está, miren, les he preparado una pequeña pirámide, se puede decir, ¿no? El ser humano hablaba de relaciones industriales cuando pasa o hay la transición que se genera de la época industrial, de la revolución de las máquinas, ¿no es cierto? Antes de eso no existía una empresa propiamente dicha, pero con la revolución industrial se genera muchos cambios a nivel de todo el mundo, no solamente en Europa, sino también ya en América, porque ya empiezan a venir los motores, las industrias, las máquinas de vapor, etcétera. Pero ahí se llamaba la parte de la interacción del ser humano con la máquina, se tomaba el nombre de relaciones industriales. No se conocía nada de recursos humanos. Es a mediados inicios del siglo XX, cuando ya se empieza a dar un nombre propiamente dicho.
Entonces ya empieza a llamarse recurso humano. Incluso ustedes ya pueden haber escuchado que las empresas dicen el recurso más importante, o los teóricos también dicen el recurso más importante, ¿no es cierto? Hablan de recurso y el más importante lo catalogan como el ser humano. Pero claro, yo un poquito tergiverso porque digo sí, el recurso más importante es el ser humano, pero el ser humano eficiente. Entonces allí ya viene el plus, ¿no? Entonces ya pasa a tener un nombre, ya no son relaciones industriales, ya no es la máquina, la mano de obra, sino ya el ser humano como tal. Y se lo cataloga como el recurso humano. Incluso hay algunos autores, como Chavenato, que ya lo catalogan como una cátedra, como una ciencia, la ciencia del recurso humano, la cátedra del recurso humano. Aproximadamente a finales del siglo XX ya se empieza a conocer, como les decía, ¿no es cierto? El plus es la eficiencia. Entonces, del recurso más importante de la empresa, que es el recurso humano, pasa al recurso eficiente, el ser humano eficiente. Al ser eficiente, como les decía también, se desarrollan sus habilidades, sus destrezas, sus competencias técnicas y conductuales. Entonces ya no es un recurso como tal, ya pasa a ser un talento, ya es el talento humano. Y ahora último también se ha escuchado a varios autores que ya no lo catalogan solamente como un talento humano. Bueno, yo me quedé aquí porque yo aún lo trato como talento humano, pero hay algunos otros autores y también teóricos que tratan ya del capital humano. ¿Y por qué lo tratan así? Porque consideran que estando dentro de una organización, es parte de la misma. Entonces, tiene que ser una parte activa, una parte importante, una parte valiosa, ¿no es cierto? Y al catalogar lo valioso ya le están dando como parte de un activo de la empresa. Entonces, es un capital, es el capital humano, en el cual también se va a invertir, así como se invierte en el arreglo de una máquina, de un equipo para hacer más eficiente la producción, se invierte en software para hacer más eficiente el servicio, también se tiene que invertir en el ser humano porque es un capital, ahora es parte ¿no es cierto? Entonces esta ya es una evolución más. Las empresas toman en cuenta el capital humano, también dicen, porque es una parte, es participativo dentro de la organización. Se lo considera como la organización misma, una familia de la organización. Ahora sí, con estos antecedentes vamos a entrar en lo que son los subsistemas de talento humano. Pero miren la palabrita, participativos. Quiere decir que no solamente los va a hacer el jefe o el coordinador de talento humano, sino que también lo van a realizar las personas. O sea, lo van a ir formando, lo van a ir bosquejando y lo van a ir implementando las personas, los que son parte de la organización, desde la cúpula de arriba hasta el obrero de abajo. O sea, todos van a ejecutar y van a llevar a cabo los subsistemas de talento humano. Entonces vamos a iniciar. Ahí les hablaba también qué quiere decir talento humano participativo y cómo se alcanza. Bueno, primero, por medio del intercambio de las experiencias, ideas y de los sentimientos. Acuérdense que aquí ya no solamente se está jugando con la parte de la tangible, ¿no es cierto? O sea, lo que yo puedo trabajar, lo que yo puedo enseñar, sino lo que yo percibo, lo que yo siento del entorno. Entonces aquí viene la intuición, ¿no es cierto? Hay personas que escuchamos bastante que dicen, ay, este gerente tenía mucha intuición y por eso es que él ha llegado tan lejos. Pero perfecto, no solamente el gerente, no solamente la cúpula tiene esa intuición. La experiencia la generan las personas que están en el proceso administrativo. Las ideas las genera cualquier persona que está dentro de la organización y obviamente ella percibe las cosas del entorno, tanto interno como externo. Y también la intuición, todos podemos tener intuición.
Por eso nosotros tenemos que siempre estar abiertos a intercambiar tanto las experiencias, ideas y sentimientos con todo el personal de la organización. Formar una cultura de proyecto empresarial basada en los principios de autodisciplina, responsabilidad personal y de grupo. ¿Qué quiere decir? Que no es que porque somos parte de la organización ya nos vamos a dejar. Tenemos libre albedrío y nosotros veremos cuándo y cómo trabajamos, ¿no es cierto? No, es como la educación a distancia, es precisamente como este curso. Nosotros tuvimos la autodisciplina de conectarnos en el momento que debíamos haberlo hecho y lo estamos ejecutando. De esa misma manera, sí, las personas van a ser parte de la organización, pero tenemos que llevar esa parte de la organización, esa responsabilidad que nos están otorgando con absoluto autodisciplina y como ya les digo, también responsabilidad. No solo personal, sino que este va a ser un trabajo de grupo. Motivación, haciendo que adopten como propios los objetivos empresariales. Entonces vamos a darles también responsabilidades y esas responsabilidades harán que nosotros podamos o propendamos a obtener los objetivos empresariales, ¿no es cierto? El capital humano formado por y para la empresa. Entonces aquí vienen dos cositas. Bueno, la formación ya les voy a explicar exactamente de qué se trata a continuación. Aquí también es un personal calificado, un personal capacitado, un personal, claro, como dice la palabra, también formado por la empresa, como ya les decía anteriormente. Por eso se cataloga como capital humano, porque la empresa va a invertir en el ser humano. Va a formar al ser humano para que este ser humano también logre, por medio de su capacitación, que ya serían sus competencias técnicas, catapultar por medio de su trabajo a la empresa al logro de sus objetivos, tanto organizacionales que ya van a ser también sus objetivos personales. Y algo muy importante, muy importante, un adecuado flujo de la información. La información no solamente va de abajo para arriba, sino que va también de arriba para abajo, que sería, por ejemplo, el gerente de operaciones quiere que tal o cual cosa se ejecute de esa manera, sino también de los obreros para el gerente de operaciones, de las personas que están prestando el servicio en el call center para el gerente de marketing. Ese es un flujo de información adecuado, tanto de arriba para abajo, descendente, como ascendente, de abajo para arriba. Dificultades en un sistema de talento humano participativo. La principal dificultad es no encontrar sinergia. Cada ser humano somos diferentes, sí. Cada ser humano y en una empresa debemos tener una formación diferente, sí, también. Por ese mismo motivo es bien difícil organizar equipos de trabajo con personas que piensan o están formados de diferente manera. Entonces, la empresa, antes de iniciar con un sistema de talento humano participativo, primero tiene que hacer varias dinámicas de equipo para que este equipo sienta lo que es un trabajo participativo. Solamente de esa manera nosotros vamos a tener un talento humano participativo, una sinergia, y obviamente nosotros vamos a seguir fluyendo con el trabajo. Cuando la palabra participativa tiende a tergiversarse con sindicatos o grupos de intereses personales. Entonces nosotros decimos en una empresa grande de 100 personas, ¿saben qué? Nosotros ya vamos a empezar con esta nueva tendencia de talento humano participativo. Entonces obviamente es primero que ustedes ya van a formar parte de la empresa. Segundo, que les vamos a escuchar a ustedes. Ustedes van a tener voz y voto dentro de las decisiones empresariales. Obviamente al final se verá los intereses no solamente de la empresa, sino de ustedes que van a formar parte de la misma, ¿ya? Pero si es que ellos
no entendieron finalmente